montón de pecados. ¿Está bien? Pecados son esas cosas que hacemos mal, que están erradas. Y les pido por favor que usted, si ha pensado algo mal de mí, me quiera, así ese amor que usted me tiene me va a cubrir a mí todos esos pecados. ¿Está bueno? Bien. Hoy a la mañana, como hace 30 años, el año que viene vamos a cumplir esta casa 30 años. La familia de Jesucristo Rey cumple 30 años. Y hace 30 años empezamos este proyecto de Jesucristo Rey, 7 personas que nos reuníamos en un departamentito pequeño de 4x4. Y después nos fuimos a un departamento ahí al frente del ex Hospital San Roque, que era un living, un comedor, y habremos ido ahí como unas 12, 13 personas, pero cuando no entramos más, nos fuimos a otra casa que estaba atrás del Mercado Norte, y allí nos juntamos en un living grande que tenía mi mamá, y le pedimos prestada a mi mamá, así que ahí nos juntamos como 30 éramos, una barbaridad de personas. Y de ahí la iglesia creció y Dios nos fue bendiciendo y pudimos alquilar acá en la Dian Funes, donde ahora hay un edificio, otra casa muy grande. Entonces, como eran 2 habitaciones grandes, volteamos una pared del medio, tenemos fotos de eso, pusimos una viga de hierro y nos reunimos, ya éramos como 50. Y después nos fuimos al William Morris, por una cuestión que en nuestro país pasa, que cada tanto hay problemas económicos, no sé si usted entiende lo que le digo, no podíamos pagar el alquiler, el colegio William Morris con mucho amor que nos tuvo, nos prestó el lugar durante un tiempo, hasta que Dios nos regaló este lugar. Algún día el pastor Rubén o Alberto, yo le contaremos cómo es que Dios nos regaló este lugar, y créanme que la frase es así, Dios nos regaló este lugar. Es así, no hay otra explicación lógica a esta que usted hoy pueda estar aquí. Y hoy ya nos juntamos un buen grupo de hermanos a la mañana y otro buen grupo a la noche. Le dije que me gusta más estar a la noche, ¿verdad? ¿Se lo dije recién? Bueno, listo. Bueno, desde esa época, desde que empezamos la iglesia, hemos diseñado que celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, todos los primeros domingos de cada mes. Puede ser, cuando yo nací a la familia cristiana, nací en la iglesia 24 de septiembre, en la cual quiero mucho, ellos se reúnen todos los domingos a las 9 de la mañana ahí para celebrar la Santa Cena. Y está bárbaro. Y nosotros lo que hacemos también está bárbaro. Y lo podríamos hacer cada 2 meses y está bien. O lo podríamos hacer todos los martes a la noche y va a estar bien. Porque el mensaje que nos dio el Señor Jesús fue que teníamos que partir el pan y tomar de la copa, y cada vez que lo hagamos vamos a anunciar que Jesús está vivo. Esa fue la orden que nos dio el Señor Jesús. Por eso es que lo hacemos, y por una cuestión de agenda, por una cuestión de comodidad, y por una cuestión de que por ahí con las situaciones económicas es un poco complicado venir a un culto a la mañana y otro culto a la tarde, o un culto de las 9 de la mañana hasta el mediodía, hemos decidido hacerlo una vez al mes. De cualquiera de las formas está bien. No me quiero pasar. En realidad Dios instituyó 2 sacramentos. Uno fue la Santa Cena y uno fue el bautismo. El bautismo como representación de que Jesús cubrió nuestras vidas. Y la persona que le hemos encargado, le hemos dado esta misión dentro de la casa del Señor Jesús aquí en Jesucristo Rey, es la esposa del pastor Rubén. Así que si usted quiere ser obediente en el bautismo, hable con la esposa del pastor Rubén al terminar el culto, porque pronto seguramente tendremos un bautismo. Y desde el principio del cristianismo se conmemora, se celebra, se convoca a la Santa Cena, porque fue una institución dada, y quiero recalcarlo bien, de la boca del Señor Jesús. La cena incluye pan e incluye vino. Lo que usted ve aquí incluye pan e incluye vino. Y es realmente pan y es realmente vino. ¿Por qué digo esto? Usted dice, pero Robbie, es una obviedad lo que está diciendo. Si es pan y es vino es vino. Bueno, quiero decirle que hay una corriente religiosa, una corriente, religiosa, que cree que cuando uno ora por el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y cuando uno ora por el vino, literalmente el vino se convierte en la sangre de Jesús. No creemos eso, sino que es un símbolo que nos ayuda a poder recordar este evento que el Señor Jesús lo hizo. Como se trata de algo esencial para la vida del cristiano y para la vida en comunidad, cuando uno quiere respetar las pautas que el Señor Jesús lo dio, todos los evangelios lo nombran a este evento que pasó en la Santa Cena, que pasó donde el Señor Jesús instituyó la Santa Cena.
Algunos evangelistas, que fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan algunos milagros, otros cuentan otros milagros, pero todos convocan y todos coinciden es que este fue un evento, y en todos los evangelios figura este evento. Y figura este evento, y vamos al siguiente, por favor, Enzo. Y este evento fue lo siguiente, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 14, del 12 al 25 del libro de Marcos. Si usted me ayuda, y si usted me sigue con su mirada, la palabra del Señor dice así en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, 12, 25. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de las Pascuas, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con la siguiente instrucción: al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que puedan comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los discípulos entraron a la ciudad y encontraron todo como Jesús le había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. ¿La siguiente? Enzo, la siguiente, por favor. Por la noche, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí conmigo, comiendo conmigo, me traicionará. Ellos, afligidos, le preguntaron uno por otro: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12, que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y les dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Esto es lo que pasaba ese día. El Señor Jesús instituía la Pascua. Pero hay algo que no sé si le pasa a usted o no me cierra. Si la cena de Pascua, el Señor Jesús instituye la cena del Señor, pero dicen que ya iban antes a festejar la Pascua. Si la primera que me pones, por favor, Enzo, en la primera parte dice, vamos, el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de las Pascuas, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte las Pascuas? Porque ¿qué es lo que pasa? Si el Señor Jesús hubiera tenido un DNI y los discípulos hubieran tenido un DNI, hubiera dicho ¿qué? República de Israel. Él era israelita, Jesús. No es no estoy descubriendo la pólvora seguramente para ustedes, pero quiero decirle que era de nacionalidad israelita, los discípulos también, y ellos tenían toda la educación del pueblo de Israel. Ahora, cuando los discípulos piensan en las Pascuas, ¿en qué Pascuas piensan? Y como bien lo dije esta mañana, aquellos que son maestros y saben que para que los niños aprendan a dividir y multiplicar, primero hay que saber y restar. Lo primero es lo primero. Entonces, dice, ¿me lo dejas, Enzo? Ahí, el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de las Pascuas, los discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Porque era el día en que se celebraba la cena de Pascua judía para el pueblo de Israel. Lo primero que tengo que decirles lo siguiente que tengo que decirles que esta cena de Pascua era una fiesta instituida a perpetuidad para el pueblo de Israel. Dios la había
pactado, la había hecho, la había diseñado para que el pueblo de Israel la haga hasta la eternidad. De hecho, hasta hoy se sigue celebrando la cena de Pascuas. ¿Está bien? Para el pueblo judío. ¿Y qué era la cena de Pascuas? Quiero hacerle recordar que se llama Pesaj. ¿Está bien? Pesaj. Es una cena en la cual se junta toda la familia. Ustedes saben bien, yo algunas veces le conté, mis dos bisabuelos eran rabinos, y yo vengo de una familia judía. Yo iba al Shil, a la iglesia judía, cuando era pequeño, mi madre me llevaba. Y hablábamos de la cena de Pascua. Mi padre le traía el motze, que es el pan sin levadura, la cena de la Santa Cena, le traía a mi abuela, que se compraba por aquellos momentos en el Mercado Norte, y se vendía. Hoy en el Walmart también se consigue, el motze, usted búsquelo. Es muy feo. Es desabrido. Pero bueno, me trae mucha nostalgia pensar en esto, porque era lo que era la esencia de ese momento, y de que es hasta ahora, ¿verdad? Era un pan sin levadura. Y es importante que sepamos esto, de dónde viene. Y esto viene de lo siguiente. Usted sabe bien, si leyó la palabra del Señor en el libro de Éxodo, o si alguna vez escuchó o vio una película, Moisés era un líder del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Estaba siendo esclavizado en Egipto. Era la obra barata de Egipto. Es decir, toda la mano de obra pesada la realizaban los israelitas en Egipto. Y el Señor, por medio de Moisés, le hace una promesa al pueblo de Israel. Le dice que ellos no iban a vivir por siempre en esclavitud, sino que le iba a dar una tierra donde la leche y la miel iba a brotar, iba a fluir. Y llegó el tiempo en que el Señor Dios estipuló que tenía que ser así, y le dice a Moisés, anda al faraón y decirle que vos tenés que salir de aquí con todo tu pueblo, de Israel, mi pueblo, iba a respaldar a su pueblo para ir hacia la tierra prometida. Es así como que lo que tuvo que hacer Moisés fue al rey, al presidente, al faraón, la autoridad máxima de Egipto, para poder decirle que tenían que salir de ahí. Y así fue Moisés y Aarón, su hermano, fueron hacia el faraón, y el faraón le dijo, no, escúchame, están locos, no, ustedes se quedan acá. Dice que Aarón tiró, por orden de Dios, tiró la vara que tenía, un bastón que tenía, y esa vara se convirtió en una culebra. Y el faraón dice que llamó a sus adivinos y a sus magos de Egipto, y que hicieron también convertir algunos palos en víboras, pero dice que esta víbora, esta culebra que había tirado Aarón, se las comió a la otra. Pero no así Moisés se volvió con su pueblo, y Dios le dijo, anda a decirle al faraón que van a venir plagas, porque si no lo deja salir al pueblo de Israel va a venir plagas. Y es así que vino una plaga, vino otra plaga, vino otra plaga. Fue una plaga que yo ayer lo estudiaba y me recordaba, algo que por ahí me había olvidado en mi mente. Había una plaga como de salpullido que tenían todas las personas que vivían ahí. Una plaga de piojos, una plaga de ranas, una plaga que se mueren todos el ganado, una plaga de tinieblas, una plaga de granizo, bien, gracias, y una plaga en el cual Aarón toca con su mano el río, y el río se convierte en sangre, es decir, el lugar donde ellos tenían para beber ya no existía más porque era sangre pura. Y Faraón, ¿qué dice la palabra del Señor? Que se endurecía cada vez más su corazón, estaba cada vez más duro, le decía, no, ustedes no se van a ir de acá. Pero como la humanidad es siempre la misma, Dios nos creó y somos muy parecidos seguramente a los egipcios de hace miles de años con usted y conmigo. Cuando nos tocan los hijos, las cosas cambian. Y usted seguramente, aquellos que son padres, sabrán, o quizás coincidan conmigo, que quizás la primera noche, o la única noche, o las noches que se quedaron despiertos por sus hijos, es porque su hijo es lo más preciado que tienen. Y quizás, si le digo de una prueba más difícil que han tenido, quizá no sea la económica, o sea alguna enfermedad suya, o de su esposa o de su esposo, sino de alguno de sus hijos. ¿Es verdad lo que digo? ¿Es verdad? Entonces el Señor le dice a Moisés que vaya al faraón, porque si no lo deja ir, el primogénito de cada familia de animales también, iba a morir. Va Moisés y le dice al faraón esto. ¿El faraón qué dice? No. Entonces ahí es que Dios manda por medio de Moisés a todo el pueblo de Israel y le dice lo siguiente. Que cada familia busque un cordero
el mejor que tenga, sin mancha. Lo mate, el papá de la familia, y esa noche, era una tarde, a la noche se junte con la familia a comer poco. No era una fiesta de abundancia, de glotonería, una fiesta en que iban a salir pipones, una fiesta que tenían que comer lo justo, que tenían que comer cordero, tenían que comer hierbas amargas y tenían que comer un pan que era similar al que usted va a comer ahora en la Santa Cena, que no tenía chato, que no tenía levadura. ¿Qué significaba esto? Las hierbas significaban que lo amargo que había sido el tiempo viviendo en Egipto como esclavos, y que ellos tenían que recordar eso. El pan sin levadura les recordaba dos cosas. Una, que ellos tenían que... hay un simbolismo en la palabra de Dios que es que la levadura es sinónimo de pecado. Y que ellos tenían que estar libres de pecado. Por eso hasta el día de hoy, las familias judías, el día anterior al día de las Pascuas, tiran toda la levadura que tienen en la casa. Hasta el día de hoy. Lo hacen hasta el día de hoy. Y comen este pan que no tiene levadura. Y también otra significación tenía, es que no soy cocinero, ni hago pan, pero sí he visto hacer pan, que el pan cuando uno le pone levadura a la masa, tiene que dejarlo un tiempo reposar para que leude, ¿verdad? Para que tenga un tiempo. Y la promesa de Dios era que iban a tener que salir tan rápido, que si usted lo lee en Éxodo 12, después en su casa léalo, el papá de la casa tenía que estar hasta con el cinto puesto y el bastón puesto comiendo. Porque el Señor lo iba a llamar rápido para que se vayan. Por fe. ¿Estaba pasando eso? No. Estaban siendo esclavos todavía. Pero una cosa más le dice. Que con la sangre que habían matado al corderito, ese que había matado por la tarde, tenía que buscarla en un recipiente. Esto es témpera, amigos, Tenía que agarrar un hisopo, no pude hacer un hisopo hoy, y tomar en la puerta donde se reunían, hacer esto. Tenían que marcar la puerta donde vivían. ¿Y para qué es esto? Porque la promesa de Dios decía lo siguiente: que el ángel de la muerte iba a bajar esa noche por todo el lugar. Egipcios e israelitas que vivían en ese lugar. Y si yo tenía fe en lo que Moisés le había dicho a Dios y hacía, yo me tenía que juntar esa noche, comer con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, pintar esa casa para que esa noche, cuando baje el ángel de la muerte, no entre a mi casa y mate al primogénito. El primogénito no era un bebé solamente, podía ser un pibe de 20 años o de 30 años. El primogénito de la familia. El primer hijo varón. Entonces, en lo que está pintado en el dintel de la puerta, ¿qué es? Es la expresión externa de una obediencia interna. ¿Está bien lo que digo? ¿Estoy diciendo bien? Yo hago, porque Dios me dice que haga A, yo hago A, y como hago A, pinto el dintel. ¿Está bueno? ¿Comprenden? Como obediencia es una obediencia externa de una actitud interna puesta de la fe en Dios. Y así fue. El ángel del Señor pasó esa noche, y pienso también que quizás en algún israelita que no tuvo fe, Yo no sé, la palabra de Dios no la especifica, pero puede ser que algún israelita no tuvo fe y su hijo murió. Entonces, fue una... Imagínense la situación de esta parte, de este pueblo. Imagínense, tome conciencia un poco.
En todas las casas había un muerto. En todas las casas había un muerto. En todas las casas que no habían obedecido y habían tenido fe. Imagínense la desesperación en la casa del más pobre y en la casa del faraón. Tal es así que el faraón le dice, pero váyanse al pueblo de Israel. Y allí se instituye a perpetuidad, porque literalmente en el versículo 14 de Éxodo dice, a perpetuidad, para siempre. ¿Y por qué es esto? Porque seguramente el papá que tenía 35 años, que tenía 2 hijos, y con su esposa, le dijo, pasó al año siguiente, y le dijo, hoy es 4 de mayo, 5 de junio, 18 de septiembre, vamos a celebrar la fiesta de Pascua. Y el hijo le preguntó, ¿por qué papá tenemos que celebrar? ¿Qué vamos a hacer? Es que vamos a matar un cordero porque nos tenemos que acordar que el Señor el año pasado nos liberó y nos sacó de la esclavitud. ¿Y por qué tenemos que comer estas hierbas amargas? Es porque era muy feo vivir en Egipto de esclavo. ¿Y por qué tenemos que comer ese pan? Es porque Dios no nos dio ni tiempo para de ponerle levadura. Y aparte la levadura significa pecado, así que hay que tirar todo el pecado de aquí. Y pasaron 2 años, 5 años, y pasaron 40 años. Y viene otro hijo y le dice, pero papá, ¿por qué el abuelo hace esto? Y bueno, porque el abuelo está recordando que hace 40 años Dios nos salvó de Egipto, nos sacó de Egipto. Y así pasó de una generación a otra generación, recordando eso. Y los discípulos eran judíos. Por eso cuando los discípulos dicen, el primer día del festival de panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar la cena de Pascua? ¿En qué pensaban los discípulos? En esa Pascua. En el asadazo del cordero que se iban a comer. ¿Está bien? En esa Pascua pensaban. Y me gustó esta imagen que leí, porque también decía que, y el hijo le habrá preguntado, pero ¿por qué también tenemos por qué acá al frente el tío Isaac también está celebrando la Pascua por lo mismo? Y allá en la otra cuadra está el señor Abraham, ¿por qué está haciendo esto? Por lo mismo, para celebrar. ¿Y por qué tenemos que celebrar? Porque este hijo mayor que tenemos aquí en la mesa se hubiera muerto si nosotros no le hubiéramos hecho caso a Dios. El dintel en la puerta es una expresión externa de la obediencia que tuvieron esta gente. Y esto es como, quizás puedo explicarles, esto es como lo que los discípulos vivían, de que ellos pensaban en esto, y seguramente habrán pensado en sus abuelos, los discípulos, de cuando eran chicos, de cómo celebraban la Pascua. Y si yo a las personas que tengan más de 30 años, cierren sus ojos un minuto y piensen en la mejor Navidad que hayan tenido y el mejor Año Nuevo que hayan tenido. ¿Lo pensaron? Les aseguro que el 90% pensó de cuando ustedes eran chicos, ¿o no? ¿Sí? Sí. Porque cuando uno es chico es donde se sella este tipo de educación que los padres le damos a nuestros hijos. Y yo les contaba hoy, si me pasa la siguiente, otra más. Yo les contaba esto, que mi viejo murió poco tiempo después de esa foto, él tenía 49 años, la misma edad que yo tengo hoy, y él tenía un amor grande por, y así se emocionaba con los desfiles militares y con las bandas militares. Así que yo me acuerdo de haber visto todas las desfiles militares que había en Córdoba, 9 de julio, 20 de junio, siempre, bueno, ahora ya no se hace mucho, pero todos los años cuando yo era chico estaba yo a Cococho, mi viejo, me acuerdo de ver los tanques, digo, y hoy pensaba, ¿por qué los veía tan bien? Claro, estaba Cococho mi viejo, claro, pasaba todo el mundo, porque le fascinaba. Y esto es lo que los discípulos pensaban, en la educación que habían tenido, en la fiesta de los corderos. Fabricio estuvo hace poco en Marruecos. Y hay una fiesta de los corderos, Fabricio, ¿verdad? Algo tiene que ver con esto también. Estuvimos con mi familia en Marruecos a principios de año y hay una orden también para el pueblo marroquí, que no tiene que ver la esencia de esto, pero tiene que ver en la raíz, que ninguna familia puede estar sin ningún cordero. La fiesta más grande que hay en Marruecos es esa, la fiesta de los corderos se llama. ¿Se llama así? La fiesta. No puede haber una familia sin cordero. Y los discípulos pensaban en eso.
habían pensado en eso. Y habían pensado también en lo siguiente, en la foto siguiente, si me ayudas. En la cena de Pascua. Jesús les dice, lo que ustedes leyeron recién, no lo vamos a leer de nuevo, que comieron, y después de comer, Jesús agarró el pan, que para el discípulo y el israelita pensaba en la Pascua, en el pan del abuelo y del tatarabuelo, y le dice, esto es mi cuerpo, que por ustedes va a ser partido. Los discípulos dijeron, eso dijeron. ¿Cómo? No, si el pan significa otra cosa, el pan significa de que cuando estábamos allá lejos en mi pueblo de Israel, que comieron ese pan sin levadura. Y el Señor Jesús le dice, coman, pártanlo. Porque este pan simboliza mi cuerpo que va a ser partido. Y después tomó una de las copas. En la fiesta judía, en el Pesaj, hay 8 copas. Tomó una copa. Y habiendo dado gracias, dice que se las dio y les dijo, esta es mi sangre, que por ustedes es derramada, pero es la sangre del cordero, la del tatarabuelo, ¿no? Esta es la sangre que por ustedes va a ser derramada. Y que tiene la potestad y la capacidad de limpiar pecados. Los acontecimientos fueron rápidos después de esto. Si usted lee, después de la Santa Cena, que el Señor instituye, se van a Getsemaní a orar, de ahí Jesús es arrestado, después va a ser interpelado el Señor Jesús por el concilio de los judíos, de ahí lo llevan ante Pilato, 24 horas Jesús estaba siendo crucificado. Pero los discípulos pienso que cuando salieron de allí, ¿qué pensaron? De allí se fueron a Getsemaní, el Señor Jesús le dice, vamos a Getsemaní. Y iban seguramente, y permítanme, con mucho respeto lo digo, me gusta imaginarme estas situaciones, el Señor Jesús seguramente iba caminando por delante, con Pedro y con Juan al lado, y atrás iban los otros 10 discípulos, y uno le dijo, ¿pero viste lo que dijo? Del cuerpo. El pan significa el cuerpo. No, dice, no. Mañana le preguntamos bien, es de noche ya. Mañana seguramente va a haber otra milagro más. Y el otro día te acordás cuando dio de comer a 5.000. Capaz que mañana dé a comer a 10.000. O te acordás el otro día que sanó ese ciego. Después le preguntamos bien, pero es raro esto. Si el pan, esto que el viejo, mi abuelo, decía esto. Después le preguntamos al Señor Jesús, es raro esto. A las 24 horas el Señor Jesús estaba siendo crucificado. Y su cuerpo estaba siendo partido. Y su sangre estaba siendo derramada por usted y por mí. Y la palabra de Dios dice que esa sangre tiene poder para limpiar los pecados. Como la del corderito, ¿vio? Que tenía poder para que el ángel de la muerte pase y no matara al primogénito. En una forma más exponencial, figurativamente lo anterior y en real esto. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo estaba siendo muerto por usted y por mí. Y la sangre de Jesús era la real. Dice que los discípulos se fueron. Si usted lee la parte de la crucifixión, estaba Juan, donde el Señor Jesús le dice, Juan, he aquí tu madre, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Estaban pocos discípulos ahí en la cruz de Cristo. Todos se habían ido. Pedro se había ido. Y estoy pensando que seguramente todos veían de lejos esta imagen, creo que está en la última, si me la pasas. Esta imagen de lejos. Pero eso era. El pan que dijo el Señor Jesús ayer era esto que iba a ser quebrado. Y la sangre es la que tiene el poder para limpiar nuestros pecados. Dios hace pacto con nosotros. Dios no tiene por qué hacer pactos con nosotros. Pero Dios en su bondad es tan bueno, tiene tanta misericordia por sus hijos que hace pactos. Pactos es
Un acuerdo, le podríamos decir al español. Un acuerdo. Yo hago un acuerdo con Oscar hoy y que yo le digo, Oscar, te vendo mis anteojos, y Oscar me dice, bueno, te pago por estos anteojos 100 pesos. ¿Listo? Es un acuerdo que tenemos. Dios no tiene por qué hacer un acuerdo con nosotros, porque no es de igual que Oscar conmigo, sino que Dios es Dios poderoso y grande. Pero Dios, sin embargo, hizo acuerdos con la humanidad. Un acuerdo fue cuando creó a Adán y a Eva y le dio todo el predio, todo el Edén, y le dijo, coman, beban, multiplíquense, hagan fiesta, vayan al río que viene acá, dentro de acá, 2 kilómetros más arriba hay una cascada fantástica, vaya, ponerle nombre a los animales, vivan bien, pero no de este árbol no coman. Si ustedes comen, la cosa se complica. A Abraham le hace una promesa y hace un pacto y le dice, a toda tu herencia, que no podés tener hijos, van a ser como la arena del mar. Y por tu herencia yo voy a bendecir a toda la humanidad. Dios hace un pacto con Noé, que le dice después que está el diluvio y que casi la humanidad desaparece, dice, no voy a erradicar más, no voy a matar más a toda la humanidad. Hace un pacto con David, le dice, de tu herencia, de tu sangre, hay una palabra clave, de tu simiente, es lo que dice la palabra de Dios. Voy a bendecir a todo el pueblo, a toda la humanidad, que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, va a nacer de tu simiente. Y Dios hace de nuevo un nuevo pacto, como hizo acá. Y si me la pasas, por favor, Enzo, te estoy mareando en la segunda parte del mensaje, este que está acá, más acá, para atrás, aquí, ahí, esa. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y el pueblo. Hay una versión que dice, este es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, ¿sabe cuál es? Que la sangre de Jesús es apta para limpiar sus pecados y los míos. Ese es el nuevo pacto. El pacto de mi sangre. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiar su vida y la mía de todas las cosas que hemos hecho mal a usted y yo. Y que por la sangre de Jesús, cuando le pintamos figurativamente, como pintaba el judío el dintel de la puerta, cuando pintamos nuestro corazón con la sangre de Jesús, dice que la sangre de Jesús nos limpia de pecado y nos hace familia de Dios y nos hace aptos, y podemos tener la esperanza de poder en el futuro, no sé cuánto usted vivirá, no sé cuánto viviré yo, si mañana moriré, de la semana que viene, hoy tengo 50, cuando tenga 60, cuando tenga 70, cuando tenga 90, pero Dios me da esa promesa, que si yo le pido al Señor Jesús que la sangre de Él me lave, yo voy a vivir por eternidad con Él. Es una promesa que Dios hizo. Y esa promesa yo la tomo. Como la tuvo por fe el judío, el israelita, que le dijo, matá el cordero y pintá. Por más que sigas en esclavitud, vos pintá. Y cree en la palabra de Dios. Usted, querido amigo, querido hermano, tiene hoy un camino de creer la palabra de Dios o no creerla. La verdad que me gustaría decirle de otra manera, pero es la manera que tengo para decirle. En usted está la potestad. Cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza, nos dio esta virtud a usted y a mí, de elegir. Dios es un caballero. Dios no va a invadir su vida, no va a invadir la mía. Si yo no le abro la puerta y lo dejo entrar y puedo pintar en mi corazón la sangre de Jesús para que me limpie de todo pecado. Jesús, hay salvación, dice en Hechos 4:12. En Jesús hay libertad. Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1. En el libro de Colosenses dice que en Jesús hay libertad de pecado, hay perdón de pecados. Y en el capítulo 17, versículo 3 del libro de Juan, dice que en Jesús tenemos vida. Yo te ofrezco, querido amigo, no sé si has escuchado este mensaje muchas veces. Si hace muchos años que vienes a la iglesia o hace muchos años que te has acercado hacia aquí. Pero quiero decirte que hoy es un día en que Dios te espera para darte salvación. Es la mejor noticia que puedo darte. Y es la mejor noticia que la palabra de Dios nos da. Que en Jesús hay salvación. Y que no tenés que desaprovecharla. Que la sangre de Jesús nos crea un vínculo con Él. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos.
y puedas entregar hoy tu vida a Jesús, si es que no lo has hecho antes. Y puedas decir con todo tu corazón que entregas tu vida a Él y que la sangre de Jesús querés que te haga limpio en su presencia. Con mucho respeto, estamos todos orando. Estamos todos orando con la cabeza agacha. Yo soy el único que estoy con la cabeza levantada. Pero yo te ofrezco esto con la autoridad que me da la palabra del Señor. Y a hacerte esta invitación, y quiero que la tomes con mucho respeto, y con mucho respeto que te lo digo. Quiero invitarte a que puedas entregar tu vida a los pies de Jesús. A que puedas pintar el dintel de tu corazón con la sangre de Jesús. Quiero decirte también que es la decisión más difícil y más importante que vas a tomar en tu vida. Más que casarte, más que estudiar, más que nada. Porque tiene que ver con la eternidad esto. Así que yo te invito con seriedad. Tú me aceptes esta invitación y aceptes la invitación de Dios hacia tu vida. Y quiero que, si esto está en tu corazón, puedas orar conmigo en esta noche. Diciendo: Señor Jesús, en esta noche creo en tu sacrificio en la cruz. Quiero, Señor, que la sangre de Jesús me pueda limpiar de pecado. Soy una persona que ha hecho cosas de acuerdo a su vida siempre, pero hoy quiero volver hacia tus pies. Y que como hizo aquellos israelitas, pintando el dintel de sus vidas, de sus casas, hoy yo quiero pintar el dintel de mi corazón, de mi mente, con la sangre de Jesús. Porque quiero, Señor, realmente ser un hijo tuyo. Quiero tener esta esperanza que tu palabra de Dios me dice que voy a tener vida eterna. Y lo digo, Señor, con mucho respeto, y lo digo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hay un himno que hace mucho que no cantamos, un himno muy viejo, muy antiguo, que me gustaría poder cantarlo. Si usted se anima, se pone de pie y juntos lo decimos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, sí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, viven las flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y murmurar del claro manantial. Así como fuerte, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Que desde el cielo
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al cruzar al cielo despertar. Señor, te adoramos esta noche. Y ahora que vamos a tomar el pan y vamos a tomar la copa, vamos a tomar el pan y vamos a beber el vino, Señor, nos acordamos de tu cuerpo que fue partido por mí. Y por la sangre, Señor, que tú derramaste en la cruz por mí, Señor, la tomo con mucho respeto. Y cuando la agarro de mi hermano que me lo va a dar, la tomo como si viniera de vos mismo, Señor. Y te agradezco por el amor que me has tenido y que me tienes y que me tendrás, Señor, por la eternidad. Venimos ante ti, Señor, y tomamos estos símbolos